La charla de hoy es cuál es la oportunidad en lo que está pasando. ¿Vale? Tenemos tres ponentes. Va a hablar Marc Coll, luego Vicenta Abás y luego Esperanza Sánchez. Os dejo con Marc y bueno, ya estáis a su disposición. Yo me en silencio y bueno, un placer. Antes comentaros que Carlos es el moderador del grupo, que es especialista del método DI, instructor de educación emocional, y junto con Cristina es tutor de los especialistas, ¿vale? Porque así lo presento yo. Vale, yo me silencio. Marc, de tu... Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, suena potente esto de ser ponente en una conferencia, ¿no? Es como impresiona un poco. Mira que estoy acostumbrado a estar delante de grupos, pero da cierta impresión esto. Bueno, a mí me toca romper el hielo de esta conferencia. Quiero contaros un poco cómo nació todo esto. Los especialistas de educación emocional de Jaume Campos, en un debate, reunión, charla, digamos lo que queramos, lluvia de ideas, nos plantearon una pregunta. Y la pregunta era, ¿cómo se está viviendo, cómo vives lo que está pasando en este momento, ¿no? Y la pregunta venía a raíz de que muchos consultantes pedían saber qué podían hacer en esta situación, ¿no? Más o menos todos nos encontramos en la misma realidad, que es esta realidad de que estamos confinados en casa, más o menos, unos más, otros menos, pero vaya, es una novedad, es algo con lo que nunca nos habíamos encontrado. Y bueno, a raíz de esta lluvia de ideas se estructuró y se generó este ciclo de conferencias. ¿Vale? Hay 5 conferencias y hoy nos toca, o no es que nos toque, sino nació esta que tiene de título ¿cuál es la oportunidad de lo que me está pasando? Claro, gran pregunta, ¿no? O sea, ¿qué oportunidad hay en lo que está pasando ahora? ¿Cómo podemos responder a esta pregunta, no? Claro, intentar responder a esta pregunta es imposible, porque es algo que pertenece a cada uno de nosotros. Pero sí que lo que podemos hacer es intentar aclarar o dar algunas herramientas o cosas que son realmente importantes para empezar a descubrir qué respuesta puede tener esta pregunta. Claro, lo primero que surge, y claro, nosotros somos especialistas en educación emocional, es evidente que en algún lugar u otro surgen las emociones, ¿no? La primera parte de todo eso es ubicarnos. Y ubicarnos, ¿qué significa ubicarse? ¿Y qué representa ubicarse? Lo primero es, ¿qué es lo que me está marcando esta realidad? La realidad externa, que es lo primero que he hecho yo cuando he hablado con vosotros. Lo primero que he hecho es hablaros de dónde nos encontrábamos. Una conferencia que habla sobre la oportunidad de lo que está pasando, cómo ha nacido, en qué lugar se encuentra. Esto es la realidad externa y esto nos permite ubicarnos en el entorno, saber lo que hay. Parece que esta ubicación es la más fácil y parece que es la que más o menos tenemos clara. Más o menos sabemos situarnos, sabemos que estamos en casa, en 4 paredes. A veces hay gente que no sabe dónde está. Está en la bañera y quiere secarse el pelo. Mal rollo con eso, ¿no? Es como no se ubica, no sabe que está, no sabe ni la realidad externa cómo es. Pero hay otra ubicación mucho más importante, que es la ubicación propia, personal, la interna. Esta ubicación interna, ¿qué significa esto de ubicarse internamente? ¿Qué
¿Qué sutileza tiene? Pues lo que quiere decir es saber dónde nos encontramos. Externamente podemos mirar las paredes, la ventana, el pasillo, la habitación, muy bien. Pero internamente, ¿qué significa esto? Internamente ubicarse quiere decir ubicarse dónde estamos en el cuerpo. Tenemos que empezar a sentir y a saber qué información nos está dando el cuerpo. La ubicación es muy importante porque nos permite saber cuál es nuestra realidad. Y ubicarse en el cuerpo, pues hay que empezar desde lo más vasto a lo más sutil. ¿Qué quiero decir con esto de lo más vasto? Lo más vasto es las sensaciones físicas. Pues el frío que tengo en las manos, real, tengo frío en las manos, pues la sensación que tengo de movimiento, el calor, el frío, la humedad, el dolor, la tensión, dolor de cabeza, sensaciones físicas. Esto lo tenemos bastante claro a veces, porque hasta estas sensaciones a veces las anulamos. Pero esto es por lo primero que podemos empezar a sentir el cuerpo. Y estas sensaciones, ¿por qué son importantes? Porque nos dan mucha información. Tenemos un cuerpo que nos da información y tenemos un cerebro que tiene la capacidad de observar. ¿Por qué nombro cerebro y no hablo de mente? Hablo de cerebro como órgano capaz de observar lo que pasa en el cuerpo. Lo más grande, lo más obvio, lo que decía ahora, temperatura, humedad, sequedad, luz, sensación, dolor, tensión, más o menos lo captamos porque son señales bastante intensas y muy ineludibles. Aún así, a veces, determinados dolores, cuando perduran y no les hacemos caso, el cuerpo los silencia. Y esto es otra historia que sería para otra conferencia. Pero luego hay las sensaciones sutiles. ¿Y a qué me refiero a eso de ubicarme y empezarme a ubicar en sensaciones sutiles? Hay muchas. ¿Vale? Podríamos hablar de sensaciones energéticas, sensaciones de entras en un lugar y sientes que es un lugar conocido. Bueno, hay muchas, algunas más reales, algunas más imaginarias, algunas que ponemos más en duda, otras que nos parecen más reales, pero hay algunas que todos tenemos la certeza de que existen, porque las hemos vivido, porque las vivimos constantemente. ¿Qué son las emociones? Es este pack enorme que podemos llamar emociones y que de vez en cuando las sentimos porque nos desbordan y que son inevitables que pasen en el cuerpo. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que en la sutileza del cuerpo existen las emociones. Claro, ¿qué es lo que nos pide ahora la realidad que estamos viviendo? Si queremos observar la realidad que estamos viviendo, lo primero que necesitamos es saber qué es lo que estamos sintiendo. Y saber qué estamos sintiendo significa no solo entrar en las sensaciones físicas, sino entrar en las sensaciones emocionales, donde están en el cuerpo. ¿Y qué información me van dando estas emociones? Este proceso de ubicarse es un proceso que necesita su tiempo y necesita su pauta, sobre todo su tiempo, porque cuando queremos observar y queremos observar cómo nos sentimos, las emociones son muy claras en lo que nos muestran, pero el lugar a donde van no es tan claro, no es una línea recta. No es, siento eso y será por aquello. No, necesitan tiempo. Y necesitan tiempo quiere decir
más que tiempo, necesitan espacio para dejarse sentir. Las emociones, para que nos den información, necesitamos darles espacio, que quiere decir darles lugar, un lugar lleno para poderlas observar. Y si dejamos, nos van mostrando un camino, pero nunca es un camino que digas que es como muy evidente. No sé, a ver, ¿qué más? ¿Qué más quería comentaros sobre la ubicación? Claro, ¿qué nos aporta ubicarnos? ¿Por qué es tan importante ubicarnos? Y sentir y dar este espacio a las emociones. Cuanto más yo aprendo a estar ubicado en mí mismo, cada vez tendré la capacidad de poder observar la realidad sin que yo tenga la sensación de pérdida, de que soy llevado, de que soy arrastrado por la realidad. Porque siempre en ese proceso de uno a ir aprendiendo a ubicarse, lo que va tomando es una herramienta para poder observar la realidad. Y muy importante en el sentido de observar para estar dentro, no para observar y quedarse como un espectador de una película de cine que está mirando una película pero sabe que aquello no es real. No, no, no. Observar dentro de la realidad. Esto es importante porque a veces estamos observando y en la observación no dejamos sentir la intensidad del momento que hay. Y si hay algo que nos hace no conectar a veces con la emoción, al menos es con lo que yo me he encontrado muchas veces, la dificultad no son las emociones. La gente no le tiene miedo a las emociones, le tiene miedo a la intensidad de las emociones. La dificultad es la intensidad, no la emoción en sí, porque esta intensidad da la sensación que nos desborda o que nos pierde. Si yo sé ubicarme y sé darle este espacio, es como si yo nunca perdiera un centro propio, una ubicación, una realidad mía muy profunda que me permite vivir lo que estoy viviendo. Claro, la pregunta sería, hablando de la ubicación para cada uno de nosotros, es ¿qué es lo que estoy sintiendo delante de esta realidad que estoy viviendo ahora, ¿no? Serían preguntas que nos podrían ayudar a ubicarnos, ¿vale? Esta pregunta de ¿qué es lo que estoy sintiendo? Nos vale para momentos de pausa, para momentos en que yo puedo sentarme. Pero hay otra pregunta que a mí me gusta mucho hacerla a veces cuando alguien me cuenta algo, una historia, algo que me ha pasado, algo que he vivido, ¿no? Y a veces de golpe, sin que un poco se lo espere, le pregunto, ya, todo esto está muy bien, pero ¿qué estabas evitando? Es como poner atención a aquello que no estoy mirando. Porque en esta parte que no estoy mirando, nace una ubicación más profunda, nace una posibilidad de observar algo a lo cual tú no le has puesto mirada. Es como que giras, como que de golpe giras tu mirada y te permites observar algo de lo que no eras tan consciente. Digamos que la ubicación tiene que ir naciendo de lo que somos más conscientes y ir cada vez, en la medida que podamos, y a veces uno mismo y a veces con ayuda de otra persona, irse haciendo estas preguntas, ¿no? De, sí, estoy viviendo eso, pero ¿y qué estoy evitando haciendo esto que estoy haciendo ahora? Por ejemplo, una de las cosas que se puede estar viviendo ahora en esta realidad.
que saco el perro 4 veces al día o 5 o 6. El perro ya está cansado de salir de paseo porque primero ha salido con otro, ¿vale? Ya, vale. La pregunta es, ¿sacas el perro? Muy bien. ¿Qué estás evitando sacando el perro? ¿A qué no quieres, qué cosa no quieres contactar de ti mismo que tomas la acción de salir 5 veces a sacar al perro cuando el perro ya ha salido 5 y ya lleva el pobre 10? Es como hacerse esta pregunta nos ayuda a observar parámetros de uno mismo a los cuales a veces no es consciente. ¿Vale? Muchas veces esta ubicación viene dada por la intensidad de lo que vivimos. O sea, de golpe no hay otra. Te das cuenta de que hay algo que no funciona, ¿no? O hay algo que está en tu vida y no encaja, o algo que te es disruptivo, que te es conflictivo, ¿no? Y a esa intensidad muchas veces acabas respondiendo buscando una ayuda o algo te llama la atención para decir, pues igual valdría la pena empezar a hacer algún tipo de trabajo. Cualquier trabajo terapéutico, si no parte y no va a buscar tu ubicación, solo va a ser un pedazo, solo va a ser un, ¿cómo se llama eso? No me sale la palabra. Un parche. Gracias, un parche. No sé qué me ha salvado. Gracias, un parche. Pues eso. Porque la ubicación es lo que te va indicando lo que tú puedes ir asumiendo y va a ir marcando tu ritmo. Por eso es importante la ubicación. Creo que comentamos Vicenta, cuando ahora os hablará Vicenta, ¿vale? Creo que habla de su propia experiencia. Aquí hay como un ejemplo muy claro, ¿no? de buscar y de necesitar encontrar la ubicación, ¿no? Bueno, yo en principio, con lo que os he contado, no sé si ha sido muy impulsivo lo que os he explicado, o poco claro, pero eso es lo que quería transmitiros, ¿no? El tema de lo importante que llega a ser la ubicación. A ver, tengo aquí por aquí algunos apuntes, pero vaya, creo que más o menos he comentado bastante lo que quería comentar. En principio, como os ha comentado Carlos, las cosas que ven saliendo en el chat, de preguntas y todo eso, lo hablaremos al final, ¿vale? Para darle la continuidad al discurso. Bien, yo ahora os dejo con Vicenta, que os va a hablar un poquito, creo que de su experiencia, bueno, ya, con ella os dejo. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Gracias, Marc. Bueno, sí, en principio quería comentaros un poco cómo estoy afrontando yo un poco mi realidad. Me gustaría empezar con una pregunta de ¿cuántos de vosotros sois capaces de expresar todo lo que queréis como os gustaría? Bueno, mi nombre es Vicenta Abas, como bien ha dicho Marc. Soy instructora en Educación Emocional Jaume Campos y especialista en el método BIUT. Llevo varios años trabajando en este proyecto tan bonito de Jaume Campos junto a otros compañeros. Y os voy a contar un poco mi experiencia y el camino que he recorrido hasta llegar aquí. A veces pensamos que no se puede cambiar y esto siento que es una manera de tal... Disculpad que estoy un poco nerviosa. Creo que se nota.
Bueno, pensamos que no se puede cambiar y esto siento que es una manera de, tal y como dice el título de nuestra charla o de nuestra conferencia, de ver la oportunidad en cada cosa como la vivimos. Bueno, os puedo contar que como toda historia, pues empiezo desde pequeña. Mis padres pues trabajaban los dos, yo me he criado casi con mis abuelos, entonces tenían poco tiempo para dedicarme a mí y las pocas veces que yo trataba de contar cosas o comentarles algo o preguntarles algo, pues como que no me tienen mucho en cuenta. Entonces, poco a poco yo fui, la verdad es que de pequeña lo que recuerdo, pasaba mucho rato sola, jugando yo sola, entonces como que creé un poco mi historia, o sea, mi mundo, y fui idealizando ese mundo. Después, cuando empecé con el cole, pues como pasa, ¿no? Siempre hay alguna persona un poquito más retraída y los compañeros pues se reían bastante de mí, de mi timidez, entre comillas lo de timidez. Y eso yo pues ante esa situación cada vez me fui como metiendo más dentro de mí, en mi mundo. Cuando salía de este mundo pues chocaba contra las relaciones que tenía con la gente. Entonces empezaron a etiquetarme de que era tímida, de que era tonta, de que vamos, no cumplía las expectativas de ellos y yo empecé a creérmelo. La verdad es que llegó el momento en que todo esto pues me fue afectando y claro, como podéis ver o como podéis imaginar, pues todas estas situaciones en un niño pequeño afecta mucho y le... A ver. Vicenta, ánimo, que es la primera vez, vamos a animarla a todos, la primera vez que hace una ponencia y es muy valiente. Que sin estar nerviosa todos sabemos. Que tengo el texto estudiado toda la semana y no hay forma muy valiente que salga. Pero bueno, sigo. Bueno, voy creciendo y voy ampliando el círculo, pues que sí, en el instituto, en la universidad y tal, pero como soy considerada o me considero una persona tímida, pues como que siempre me quedo retraída. Entonces, intento relacionarme a pesar de ello, me intento relacionar con las personas, pero así todo sigo fallando. O sea, no me siento completa, ¿no? Hay algo que falla, que no me motiva, que no... O sea, que me voy protegiendo y poniéndome capas y capas encima de mí. A todo esto, pues ya van pasando los años y llega un momento en mi vida que conozco a Jaume Campos. Y la verdad que ahí fue un antes y un después. Ahí siempre, bueno, pues... Disculpar. Nada bueno, que disculpar, pues, guapa. Ahí me hace ver que la percepción que yo tenía de la realidad no era tal, que esa realidad no existía, solamente existía en mi cabeza. Entonces me empieza a hablar de lo que es el mundo emocional y es cuando me doy cuenta que la realidad que yo estaba pensando no es tal y empieza a ubicarme, tal y como ha dicho mi compañero Marc, ahí es donde yo inicio mi ubicación.
para mí el estar ubicado es el ser consciente del punto en que estoy, de las sensaciones que tengo en mi cuerpo, tal y como ha dicho él, y de la responsabilidad que tengo ante las situaciones que hay en mi vida. Entonces, la responsabilidad en sí es el qué tengo yo que ver con toda la situación que estoy viviendo. Que hay, o sea, lo que me está pasando, qué es lo que yo realmente tengo que ver ahí. Y a partir de aquí empiezo a generar unos cambios porque empiezo a ser consciente de que esas sensaciones parten de mí, no es del entorno. Todavía me quedan muchos miedos, muchas limitaciones, pero es todo un proceso de aprendizaje que estoy recorriendo. Sí que puedo compartiros que uno de mis primeros aprendizajes con Jaume, en una de mis primeras sesiones, fue descubrir que el discurso que yo estaba haciendo partía del entorno, del exterior. Para mí fue algo muy revelador, porque yo siempre, cuando contaba mi historia, era, me han dicho, me han hecho, porque el otro, porque este, porque aquel, porque mi hija, porque mi madre, porque el vecino, siempre eran los otros. Entonces, Jaume me hizo ser consciente y ubicarme en que si yo estaba, si eran los otros, yo no podía hacer ahí nada. Entonces me hizo tomar mi responsabilidad y darme cuenta que tenía que centrarme en mí y ubicarme en mí y sentir mis sensaciones ante la situación. No era lo que el otro decía, sino lo que yo sentía y lo que yo pensaba, o sea, mi emoción. Entonces, a partir de ahí, la verdad es que mi vida ha dado un vuelco muy grande y bueno, aquí estoy. La verdad es que si no hubiera sido por todo este mundo de la educación emocional y de Jaume Campos y el grupo de apoyo que tengo alrededor, no sé si hoy hubiera estado aquí, pero pienso seguir creciendo cada día más junto con todos mis compañeros y seguir evolucionando. Gracias a todos y os doy paso con mi compañera Esperanza. Gracias, bravo Vicenta. Gracias porque has mostrado el trabajo que todos estamos haciendo con Jaume Campos y precisamente lo que queremos transmitir. Al final el mensaje no son palabras, no son teorías, no son apuntes, sino es nuestra experiencia, ¿no? Y como tú bien has dicho, si no hubieras hecho, o sea, no es, tú puedes tener ahora mismo la sensación de fallo y de fuera habrá gente que diga, y esta persona si es la primera vez que habla o cómo lo hace, si bien, si mal, pero lo importante no es eso, sino lo importante es dónde estaba yo y cómo hubiera yo actuado hoy si no tuviera este trabajo. Como tú has dicho, precisamente si toda esa experiencia de atrás que nos marca tanto nos lleva a escondernos, pues ni siquiera hubieras estado aquí, ni siquiera hubieras abierto la cámara y bueno, nada de esto hubiera pasado. Así es que por ahí yo te doy las gracias. Y es que además es que precisamente es de lo que queríamos hablar, ¿no? Y hoy transmitir ese mensaje, es decir, cuál es la oportunidad en todo lo que está pasando. Porque podemos confundirnos, precisamente como nos decía Marc, que ponemos mucha atención en lo que pasa afuera. Y con la situación que está pasando, claro, nos obligan a estar en casa, se nos mueven un montón de cosas dentro y pensamos que es por la situación, porque hay un cambio, porque hay una crisis, porque no sé si voy a salir adelante económicamente, mi pareja no me entiende, mis hijos no me hacen caso.
Es como que sube el nivel de tensión en los hogares y pensamos que es por el confinamiento. Y entonces todos estamos deseando que pase esta situación para volver a estar tranquilos y recuperar la normalidad. Pero es que esto que estamos sintiendo, todo lo que se nos está moviendo, de lo que nos hablaba Marc, es simplemente algo que tal vez estaba dormido o escondido y no lo habíamos gestionado anteriormente. Entonces ahora se está poniendo de manifiesto otra vez y nosotros tenemos la oportunidad de prestarle atención y aprender a gestionarlo y resolverlo, o aprender de ahí para que no se siga repitiendo en nuestra vida, o volverlo a aparcar, volver a decir, a esperar, a contar los días y cuando nos abran las puertas, a ver si cabemos, como dicen muchos, ¿no? A ver si cabemos de todo lo que estamos comiendo y ya me sentiré libre y volveré a recuperar mi tranquilidad. Pero como hemos dicho, la primera pregunta, que es a lo que nos invitaba Marc, es la ubicación. Entonces la pregunta que os invitamos que os hagáis todas es, o todos, ¿cómo me siento con la situación actual? Porque eso nos devuelve el poder, que es algo que también ha comentado Vicenta. ¿Cómo me siento yo con la situación actual? Ahí me puedo dar cuenta si siento rabia, si siento angustia, si siento miedo, desesperación, tristeza, lo que sea. Me guste o no me guste, esa es mi realidad. Que a todos nos gustaría estar afuera, que a todos nos gustaría estar en la playa o en la montaña, sí. Y ese es un objetivo que nos sirve para manejarnos en la vida. Nos hace bien ponernos metas y sueños, pero eso es lo que nos gustaría conseguir. Pero el dónde estamos es diferente. Y si yo no sé que estoy en Alicante, pues no voy a saber llegar a Madrid. Entonces, para yo poder sentirme feliz, en paz o tranquila o alegre, tengo que saber de dónde estoy. Si estoy triste, tengo que sentir eso para poder gestionarlo y que eso de forma natural se convierta en paz, tranquilidad o lo que tenga que ser. Entonces, repetimos, la primera pregunta de donde tenemos que partir es cómo me siento con la situación actual. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer es, ¿esta emoción que siento es la primera vez que lo siento? ¿O lo he sentido anteriormente? Entonces, si no es la primera vez, ahí ya tengo la confirmación de que esto no es nuevo y de que por lo tanto la culpa no la tiene la situación. Y que cuando pase el confinamiento, tal vez deje de sentirla con tanta intensidad hasta que llegue otra situación en mi vida, un despido, una crisis, un divorcio, una discusión, algo que va a volver a sacar esa emoción en mí. Entonces, ¿para qué esperar a que otra vez vuelvan a llamar a la puerta a esa emoción? Si ya la estoy sintiendo ahora y no es la primera vez, pues voy a darme la oportunidad de pararme, observar, aprender a gestionar para que pueda aprender de dónde viene. Otra pregunta también muy importante es, ¿qué has hecho hasta ahora con eso que estás sintiendo que se te repite, con esa emoción? ¿Cómo la has manejado? Normalmente, como no sabemos gestionarla, no nos han enseñado a gestionar adecuadamente, y yo, la única persona que me ha enseñado a gestionar correctamente o adecuadamente ha sido Jaume Campos, y yo por eso me he volcado al 100% con este trabajo, porque es el que desde la experiencia me ha mostrado lo que es una correcta gestión emocional. No es controlar mentalmente, no es pensar positivo. Muchas cosas que yo aprendí, bueno, no me he presentado, soy Esperanza Sánchez, empecé formándome como coach y ese mundo me ayudó mucho porque yo empecé en este mundo del crecimiento personal a raíz de un divorcio y el pensar positivo me ayudó muchísimo. Hasta que me di cuenta de que habían cosas que no cambiaban, que sí, que yo me levantaba y hacía cosas y empecé a ayudar a otras personas, a madres emprendedoras, y había cosas que sí, que funcionaban, pero había otras que no cambiaban nunca, que eran esas emociones que yo no estaba gestionando. Intentaba controlarlas mentalmente, con técnicas, con pensamientos positivos, con relajación, con meditación, pero había algo que no cambiaba y que cada vez que llamaban a mi puerta o una dificultad, un conflicto con mis hijos o con alguien, eso volvía a salir. Entonces, como he dicho, pues me mostraba que había algo que no estaba resuelto. Incluso en una ocasión, que fue cuando ya me puse en contacto con Jaume, con Carlos,
fue cuando tuve un sarpullido en todo el cuerpo y ya no se iba. Los médicos me querían hacer biopsia, ingresarme y yo como tenía o sabía que había una parte importante emocional, pues fue cuando empecé a trabajar con ellos y eso desapareció y no ha vuelto a repetirse. Entonces, me di cuenta de que normalmente, y lo veo yo en las personas con las que trabajo y de las que me rodeo, que la tendencia es a escaparme de lo que siento porque no sé gestionarlo y es normal. Entonces, pues unos nos vamos a correr, otros, como he dicho, pues meditación o pienso positivo o doy gracias y todo eso está muy bien, pero no es suficiente. Es como que no nos permite llegar al fondo de la emoción donde está el trabajo. Muchas veces incluso mentalmente queremos hacer el trabajo. Ah, ya entiendo, yo tuve una etapa de, bueno, no quiero mencionar otros trabajos, otras terapias, pero tuve una etapa en la que entender o creía que entendía lo que me pasaba, de dónde me venía, esto tiene que ver con esto, el entenderlo mentalmente yo creía que era suficiente, pero otra vez me daba cuenta de que no. Entonces, cuando no podemos, si yo tengo una angustia o tengo un miedo y eso es una sensación en mi cuerpo, no puedo pretender que se vaya pensándolo. Ahí es donde nosotros hablamos de la diferencia entre lo que es el sentir y el pensar. Y muchas veces decimos, yo voy a intentar no estar nerviosa, voy a intentar, o no me tengo que sentir avergonzada, o no tengo que sentir rabia. No, es que si sientes la rabia, si sientes la vergüenza, está ahí. Y con la intención mental no lo puedes eliminar. Entonces, preguntarme cómo he manejado hasta ahora lo que siento me puede ayudar a darme cuenta de que muchas veces hemos escapado. Incluso otra forma de escapar es echándole la culpa a los demás. Si yo pego un grito, pero es porque mi hijo no me ha hecho caso, es que es mi hijo el que tiene que cambiar. Entonces, cuando él me haga caso, yo no grito, ¿ves? La culpa era de él. O si estoy deprimida porque me han despedido, es que la culpa es del jefe. Entonces, es la tendencia natural que tenemos esto no es mío, a no hacernos responsables, que es lo que decía Vicenta. Entonces, el hacernos responsables sería el punto cero, sería para empezar este trabajo, asumir que pase lo que pase, yo siempre tengo algo que ver o hay algo que yo puedo hacer, que es eso, observar qué siento para después ya empezar a entrar ahí, a gestionar. Tal vez os quedéis con ganas de que digamos, vale, ¿y cómo se gestiona? Danos pasos, danos pautas. Bueno, vamos a tener más conferencias con otros instructores, pero si alguien espera fórmulas mágicas, no es el lugar, porque, bueno, es un trabajo real, es un reaprender, podríamos decir, es una experiencia. O sea, llevamos toda la vida aprendiendo a silenciar lo que sentimos, dejar de escucharnos para que los demás nos quieran, no podemos ahora con una fórmula mental recuperar eso. Sería un trabajo mental, como digo. Entonces, os invito que si esto os mueve, si esto tiene sentido para vosotros, que sigáis escuchando las conferencias, que escuchéis a Jaume, que hace conferencias todos los miércoles por YouTube, a todos en general, hacemos los talleres de educación emocional porque es una experiencia, no es un ABC teórico y ya me lo sé, sino que una de las cosas más importantes es la individualidad, es lo que hemos aprendido, que cada persona es un mundo. Entonces, tal vez os podríamos decir, y de hecho se comparten los pasos y se enseña cómo hay que entrar en la emoción, pero después estamos tan acostumbrados a hacer lo que nos dicen que cuando yo entro en mí y digo, vale, primero tengo que hacer esto, a ver qué siento, dónde lo siento, y nos perdemos. Entonces, es súper importante tener ese acompañamiento para que este cambio de la desconexión de lo que sentimos a volver a conectar con nosotros y encontrar esa paz que todos buscamos, no desde el escape o desde la huida, sino más desde el aprendizaje, del entendernos nosotros, no seguir haciendo lo que el otro me dice, no seguir siguiendo instrucciones, sino conocernos para entendernos
y saber cómo funcionar en cada momento, que no sigamos siendo dependientes de nadie, ni de Jaume, ni de Carlos, ni de nadie. Que cada uno de vosotros podáis empezar a entenderos y hacer la vida que vosotros queréis hacer. Así es que esa es nuestra invitación. Gracias por haber estado aquí y creo que ya pasamos al espacio de ruegos y preguntas, que por favor os invito a participéis, porque el que más pregunta es el que más aprende. Gracias. Hola, buenas. Bueno, gracias a los tres por vuestra aportación. Si alguien quiere decir ahora algo, me han llegado algunas preguntas, pero pues si queréis comentar ahora algo, cualquier cosita, ¿no? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta? Yo quiero decir una cosa, porque no puede ser más diferente las tres personas ponentes de hoy. Y las tres increíble. Yo soy Marta, soy esposa de Jaume Campos, represento al Instituto THB y por ejemplo, Marc, es muy curioso porque Marc se formó como especialista en método DIP, él ya era terapeuta Gestalt y bueno, nunca ha tenido mucho interés en hacer sesiones, tampoco en hacer talleres, me ha sorprendido que quisiera hacer la ponencia, pero una cosa que dijo una vez me gustó mucho y es que el hecho de haber cursado lo de especialista y lo de instructor de educación emocional, cosa que me sorprendía que no quisiera ponerlo en práctica, él es profesor de química del instituto, que le hacía conectar mejor con los jóvenes, con sus alumnos. Y me pareció tan bonito, tan enriquecedor, que bueno, que te pueda tu mismo trabajo, no hace falta que dejes tu trabajo y te dediques a ser terapeuta, puedas conectar mejor y ser mejor en lo que haces, ayudando mejor a las personas, me parece precioso. Eso por un lado. Por otro lado, Vicenta, que me encanta que haya sido tan valiente, porque siempre se escondía y yo decía, ¿quieres salir de ahí? ¿Quieres...? En la última taller de Jaume le digo, pero no me digas que no ha hablado Vicenta y que sea tan valiente de mostrar su vulnerabilidad como lo ha hecho, eso es de una valentía y de un mérito increíble. Y Esperanza era una persona súper mental, que ha tenido que cambiar toda su estructura, toda, completamente. O sea, quitarle el suelo que pisaba. Entonces, yo doy un aplauso a los tres porque de verdad estoy fascinada y cuando ya me vea la grabación se va a sentir súper orgulloso de todos, de todos. Y esta va a ser la primera de muchas y bueno, gracias a todos porque de verdad que sois muy especiales, todos. Ya está. Creo que Amparo quería preguntar, ¿puede ser? ¿Ha levantado la mano? ¿Amparo Alcalá? ¿No? No. Vale, perdón. No sabía. A ver, bueno, tenía varias preguntas que me han hecho, algunas por privado. Bueno, una más que una pregunta es una afirmación que me está diciendo que, bueno, huimos de pasarlo mal. Si queréis comentar algo, comentaba como esa sensación de que huye de pasarlo mal, ¿no? Un poco esa sensación de, bueno, comentar, Marc, ¿quieres? No, he visto en el chat que lo comentaba, ¿no? Claro, la historia es que nos han acostumbrado a hablar de que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y esta es la primera parte de esta historia. Sentirse triste es estar mal. Para mí, esto, el día que cambió este chip en mi cabeza, estar triste representó una oportunidad. Claro, de alguna manera nos han dicho que hay cosas que están permitidas, cosas que no están permitidas, cosas que nos hacen bien y cosas que nos hacen mal. Y el proceso o la realidad te demuestra que no es así. Si sientes rabia es porque hay necesidad de sentir rabia y es bueno porque igual ayuda a marcar límites. Huimos de sentir mal, no, huimos de cosas que nos han dicho que están mal, sentirlas, pero no, es como continuamos dándole validez a un discurso externo que no cuadra con la realidad del cuerpo. Si el cuerpo te pide o necesita tristeza, es que probablemente lo que te está pidiendo es que te recojas, porque hay que recuperarse de algo, de lo que sea. Pero la tristeza tiene una función profunda. No es una cosa ni buena ni mala. Es una función, si queremos más bien digo, ¿no? Pero tiene una función. Por eso que
Que sí, ¿no? Que la afirmación que él decía, ¿no? Huimos de sentirnos mal. Para mí la cosa es ir a ese nuevo cambio, que no hay cosas que estén mal. Yo creo que huimos más de la intensidad de las cosas, más que de que estén bien o mal. Las catalogamos como bien o mal, pero para mí muchas veces es la intensidad. Y luego yo quería agregar también que el regalo es que cuando entras, por ejemplo, si es tristeza o angustia o lo que sea, cuando entras y lo gestionas, eso cambia, pero cambia de forma natural. O sea, es que a veces pensamos, o sea, el no haber sabido gestionar hace que si yo me meto en la depresión, me quedo ahí enganchada y sí puedo entrar en una depresión. Eso es lo que mucha gente tiene miedo, ¿no? Porque es lo que han experimentado, pero es porque no hay una buena gestión. Cuando lo gestionas, cuando vas dejando el espacio, cuando aprendes de eso, te das cuenta de que esa tristeza esconde algo debajo. Es como la rabia, a veces no queremos sentir rabia, y pensamos que si conecto con la rabia voy a explotar y voy a mandar a todo el mundo lejos. No, te vas a dar cuenta de que eso es algo más superficial y debajo está el fondo. Y cuando conectas con el fondo, aprendes, entiendes a tu niña o a tu niño por qué se comporta así y ahí es donde está el aprendizaje. Y ahí es donde conectas con la paz que todos buscamos, pero no de una forma mental queriendo quitar la tristeza, sino traspasándola para entenderla. Algo así sería. Muy bien. Me han preguntado también por ahí que me da miedo lo que está pasando. ¿Qué puedo hacer? ¿Queréis comentar algo? Esperanza, Mar, Vicenta. Vicenta, si no la chuchamos, se va a quedar ahí. No. ¿Cuántas veces has tenido miedo tú? A ver, ¿qué has aprendido? ¿Quieres? No, por favor. Vale. ¿Marc? Nada. ¿Qué quieres hacer con el miedo? Nada, no puedes sentirlo. Es que el proceso de las emociones es sentirlas. Mira, te pongo un ejemplo de algo que ha comentado Esperanza, ¿vale? Para ver que muchas veces nos llegan mensajes que son la mitad de la información. Esperanza decía, como me encontraba, pues durante un tiempo hice pensar en positivo y me funcionó y todo eso estuvo muy bien y genial, pero al final me di cuenta que no acaba de funcionar. Claro, porque esto va al revés. ¿Qué quiere decir que va al revés? La historia es que si tú empiezas a observar y a mirar tu miedo y entrar en tu miedo y dejarte sentir y que ocupe el espacio que tenga que ocupar, es probable que en el proceso eso te acaba llegando a un cambio en tu forma de pensar. Y en el caso, pongo el caso que hablaba Esperanza, ¿no? Se acaba generando otro tipo de pensamiento. Pero es que surge de dentro. El pensamiento positivo te surge de dentro. No hay que crearlo encima. Por eso, cuando tú preguntas, me da miedo la situación que estamos viviendo, claro, es normal, es que es una realidad nueva. Nos pensábamos que teníamos una realidad, que esta realidad teóricamente cambiaba, pero la teníamos más o menos controlada, y de golpe nos ha cambiado de forma radical. Y nos ha cambiado sin darnos espacio a poder empezar a saber qué va a venir. Pues olvídate de la realidad externa y empieza a digerir tu miedo y a ver en esta digestión del miedo qué surge tuyo y qué es lo que te permite vivir esta nueva realidad, pero es parte de ti. La cosa es que la vivencia de lo que pasa externamente siempre parte de ti. El punto de partida es tú y tú ubicándote con tu miedo, con tu dejarte sentir dónde te lleva este miedo, dónde va a llevarte, porque estos son caminos que nunca uno sabe, porque son personales, únicos y
individuales, o sea que yo, respuesta mágica, siéntelo y dale espacio, que a veces no es lo mismo espacio que tiempo. Espacio es volumen. Muy bien. Había otra pregunta por ahí que decía, a veces conecto con una sensación fuerte de angustia, ahogo y a veces de tristeza, que no sé de dónde viene. ¿Es necesario saberlo? ¿Esperanza? Bueno, yo le diría precisamente, como hemos dicho, que no es necesario saberlo a priori, porque si creemos saberlo, ya estamos en la mente y la mente va a suponer mucho y va a tratar de entender y puede juzgar y puede inventar y puede suponer, pero ahí es donde vienen las dudas y ahí es donde más nos perdemos, porque no sabemos y nada cambia, como yo dije antes. Entonces, si tengo una sensación fuerte de angustia, de ahogo y de tristeza, cuando yo observe dónde siento esa angustia, ese ahogo, dónde en el cuerpo físico, si lo siento en el estómago, en el pecho, en la garganta, y me deje sentir, que es ese espacio que estamos diciendo, observo, permito que eso se sienta, a lo mejor me nace el deseo de llorar, o a lo mejor no, a lo mejor bostezo o suspiro, porque es una forma en que esa emoción, que es como si fueran burbujas que se mueven dentro de mí, buscan salir hacia afuera. Entonces yo permito que el cuerpo se exprese y ahí es donde a lo mejor me viene o suele venir, cuando yo conecto con la emoción, suele venir un recuerdo. Y entonces ese recuerdo que te viene, sí es una de las situaciones donde a lo mejor ha habido un impacto y ha hecho que iniciara esa sensación de angustia o lo que haya ahí, ese conflicto. Entonces, como digo, cuando tú entras en esa sensación de angustia o de ahogo, van a venir a ti recuerdos que sí serán verídicos o será una situación donde tú puedes trabajar más en profundo el conflicto que haya, pero no a priori. O no es que también se puede partir de un recuerdo y trabajarlo, gestionarlo emocionalmente, pero siempre pasando por la emoción. No que por entender de dónde viene ya esté solucionado, porque de hecho, creo que es Daniel, igual sospeches de dónde viene o no lo sepas, o creas saberlo, pero como no cambia la emoción, crees que es porque no es esa situación, que te has equivocado de situación. No, da igual, es porque estás en la mente. Entonces, entra por la emoción, observa dónde lo sientes, busca quien te acompañe para hacer ese proceso o simplemente escúchalo, permite que esa emoción se exprese y observa esas emociones que van a ir surgiendo ahí. Es como esa sensación inicial, es como si fuera la punta del hilo. Y ahí al entrar a sentirlo es como si fueras tirando del hilo, te viene el recuerdo, te vienen otras sensaciones más profundas y puedes entender qué es lo que hace que esté esa angustia ahí. Yo, mira, con lo que ha dicho Esperanza, genial. Pero es curioso, a mí la pregunta me ha generado otra pregunta. ¿Vale? Carlos, ¿puedes leer o volver a... Sí. Yo a veces conecto con una sensación fuerte de angustia, de ahogo y a veces de tristeza. No sé de dónde viene, ¿es necesario saberlo? Y mi pregunta es, ¿es necesario saberlo? Esta pregunta de ¿es necesario saberlo? ¿Qué está evitando? ¿A qué estás huyendo? ¿Qué es? Y por ahí también tienes un camino para observar. Porque las sensaciones tan intensas en el cuerpo y preguntarse si es importante saber el origen o no, bueno, igual a esto no tengo que... ¿Qué estás evitando? Muy bien. De hecho, ha comentado ahora, dice, gracias chicos, mi problema es que conecto por segundo. Eso viene un poco a raíz de lo que ha dicho Marc, ese conectar por segundos, que es cierto que a veces nos habrá pasado a todos que nos vienen flashes, que no sabemos ubicarlo o concretarlo, pero bueno, ocurre muchas veces. ¿Vale? Claro. Por eso a veces
una de las cosas que hace el cuerpo es conectar con una sensación y como que rápidamente se va, ¿no? Y es ese punto de, ya, ¿y por qué no entro más? ¿Qué es lo que me está? ¿Qué estoy evitando para no entrar más en eso, ¿no? Es como darle una puntilla. Claro, y el no saber gestionar lo que hace es que nos vayamos a la mente, que nos escapemos de eso. Es como, no, no pasa nada, me distraigo, me desenfoco, me duermo. O no será importante saber, o es necesario saber de dónde viene eso, igual. Es un pensamiento, no es una sensación. Vale, gracias. Tenemos más preguntas. Amparo nos dice que lo que tengo claro es que tengo que trabajar la rabia, ¿vale? Que siento cuando mis hijos me llevan al límite. No tengo paciencia con ellos y no quiero ser un mal ejemplo para ellos. Tengo claro qué es lo que debo de aprender a gestionar, pero me resulta muy difícil esa sensación de convulsionar y no poder controlar. No pregunta nada concreto, pero yo os formulo una preguntita aquí. ¿Qué os recomendáis que pueda hacer ahora mismo? ¿Te parece bien, Amparo? Perfecto. Lo tengo claro, es que tengo que trabajar la rabia. Sí, lo que quiere decir es que ella se ve que con sus hijos se va al límite, hay momentos que le dispara la situación y no puede controlarlo, y que quiere saber qué podría hacer o qué le podríamos recomendar ahora mismo para que en esa posición que se vaya al límite, si tiene alguna forma de funcionar o de hacer frente a eso, o de bajar esa tensión. Bueno, yo por alusiones, por lo de los hijos, puedo aportar mi experiencia. Y yo eso me veo reflejada porque cuando a mí me pasaba, que no significa que alguna vez me pase y explote, pero lo que cambia es el cómo gestionas eso, ¿no? Entonces, y que cada vez sucede menos, porque lo que te voy a decir es que yo lo que quería, igual que tú, es como trabajar la rabia para no explotar, porque eso es lo que más nos duele, ¿no? Cuando ya perdemos el control, perdemos los nervios, es como, uff, qué mala madre soy, ¿no? Y no, ¿cómo puedo tratar así a mis hijos si en el fondo son niños? Claro, el problema no es cómo controlar ese estallido, sino que ese estallido lo que te muestra es que cómo has ido acumulando cosas que no has gestionado hasta el punto de que ya no aguantas más. Es decir, el nivel de desconexión con nosotros mismos es tan alto que nos van impactando cosas, se nos van moviendo, pero como no sabemos gestionarlo, no hacemos nada, sino que lo vamos otra vez tragando, llega un momento en que ya no aguantamos más. Entonces el trabajo está, por un lado, antes para que eso no suceda. Cuando sucede, ahí ya no se puede hacer nada, ni siquiera se puede gestionar en ese momento porque te sube el calor y el fuego y es como lo que quieres es sacarlo. O sea, aunque te estés dando cuenta, es como que no, lo tengo que soltar. Entonces, ¿cómo he llegado yo a ese punto? Es lo que es el trabajo, ¿no? Y luego sí, también otra cosa, que es lo que yo empecé a hacer antes de aprender a gestionar el previo o el ir dándome cuenta de cómo me iba cargando, es el después. Decía, vale, ya he explotado, por lo menos voy a darme cuenta de que no son ellos los que sí que su comportamiento es lo que me ha movido a mí, pero se trata de lo que yo estoy sintiendo. Entonces, por lo menos, ¿qué estoy sintiendo después? ¿Cómo me siento? ¿Me siento culpable? ¿Qué es lo que ha pasado? No me he sentido valorada, me saca de mis casillas que no me hagan caso, que aunque esa parte a lo mejor es más mental, pero igual es como que te ayuda a entenderte para después poder ir trabajando emocionalmente. Entonces no es tanto la rabia lo que hay que trabajar, o cuando entres en la rabia te vas a dar cuenta de que debajo hay un fondo, que es esa desvalorización nuestra, ¿no? De es que no lo estoy haciendo bien, es que no sé poner límites, es que eso pasan por encima de mí. Toda esa sensación de vulnerabilidad que tenemos de no estar haciendo bien las cosas es lo que genera esa rabia. Pero, como te digo, el trabajo no está en la rabia, que sí que empezaríamos por ahí porque es lo que nos permite descubrir qué es lo que hay debajo. Entonces, eso es lo que va permitiendo que
que vayan cambiando las sensaciones, que tú vayas aprendiendo. Y además la rabia, o sea, cuando yo digo acumulado, no es solo con tus hijos de hace 2 días, de 3 días, sino lo que acumulamos en el trabajo, con la pareja o con el ex o con el amigo. Pero es que te puedes ir para atrás de toda tu vida, cómo vienes aguantando desde tu niñez. Entonces, ahí veis, es el trabajo. Por eso yo decía, ahora podemos pensar, yo decía, no, es que es mi hijo que me saca de quicio, que es muy nervioso, que tal y que tal, es el que necesita el trabajo. ¿Veis? Con el padre además, luego claro, decía, no, pero que con el padre se porta diferente. Sí, pero es el niño el que necesita el trabajo. No. Otra cosa que queremos es como, ¿cómo le enseño a mi hijo para que se comporte de otra forma? En mi caso, mi hijo ha tenido 2 sesiones puntuales, pero el trabajo que yo he hecho, el cambio en mí, ha sido lo que ha permitido que cambie la relación y su comportamiento, porque simplemente el cómo yo le escucho, el cómo yo le hablo, ha cambiado, porque ha cambiado mi trabajo personal. Entonces, su respuesta es diferente, porque a lo mejor ya no se siente atacado, ya no se siente juzgado, ya no se siente incomprendido por mí. Entonces es como que trabajo yo y cambia la relación, cambia la energía, cambian las emociones. Y ahora que tiene 14 años, que tengo 2 hijos, pero el de 14 años, que es el que me lo ha puesto siempre más difícil, él, ¿eh? Yo no, él. La relación es totalmente diferente y ahora que debería ser el momento más delicado, porque es la adolescencia y es cuando mejor estamos. Así es que te invito, Amparo, que profundices ahí porque va a ser un regalo para tus hijos, porque vas a enseñar desde el ejemplo, poniendo el foco en ti, no en ellos. Yo, sobre la rabia, intentar frenar la rabia es como, ¿cómo frenas un tanque? Pues con otro tanque. El problema de frenar algo es que tienes que poner una fuerza de oposición igual a la que hay. O sea que la única cosa que estás haciendo es multiplicándolo por 2. Hay lo que quiere salir y lo que estás haciendo para que no salga. O sea que es empezarse a hacer responsable de lo que decía Esperanza, ¿no? De qué es lo que hay en el entorno, mis hijos, que hace sonar en mí una campana que es como... ¡buah! Eso es la historia, esa campana que suena en mi interior. Eso que, ¡pum! Cuando mi hijo hace eso, yo ya... Y bueno, yo que tengo 30 cada hora de adolescentes, de eso de la rabia sea tema que me he tenido que trabajar mucho. Y no eran ellos, era mi forma de estar o mi forma de ponerme delante de ellos. Y cómo estaba yo a nivel interno. Y bueno, ¿cómo se llaman? Los retos siempre están, pero la forma de vivirlos para mí no tienen nada que ver ahora como hace 10 años haciendo de profe. Muy bien, muchas gracias. Amparo, de hecho... Ay, sí, si no te importa, sí. Mi granito también sería un poquito para Amparo que cuando se encuentre como, pues eso, en una situación de nerviosismo, antes de ir cara a él, pararte y pensar qué es lo que te está moviendo eso a ti, qué es lo que tú estás sintiendo y a dónde te lleva. O sea, darle ahí un espacio. En vez de irte a gritarles a ellos directamente, a mí eso también me ha servido bastante con mi hija. Y la verdad es que la relación hoy por hoy es bastante más buena. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. De hecho, fíjate, aunque no es la clave, por lo que te han estado comentando, porque había que profundizar más y se nos sale un poco del tema, como te han comentado ellos tres, ahora mismo la única o una alternativa que se me ocurre es buscar algo para bajar la frecuencia. Es decir, si yo estoy muy acelerado, por decirlo de alguna forma, te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, es que yoga no me va. Ya, pero si es que entras a 200 por hora, el yoga no lo hagas. Coge un saco boxeo, pégale
ahí hasta que te canses y luego entra yoga y ya de ahí me puedes decir si te gusta o no te gusta, ¿vale? Porque lo vives distinto. Si tú entras a ese juego y te empiezas a acelerar, busca algún medio, alguna alternativa para no entrar en esa cuesta abajo sin frenos. Para frenar un poquito antes, no entrar ahí, que no es la solución, pero de momento te va a permitir llevar eso mejor con los niños y sobre todo el no flagelarte después, que es peor. ¿Vale? Vale. Gracias. Sí, Marc. No, que las cosas van por pasos. Al principio, pues es que sé, otra cosa es, pues mira, antes yo me daba cuenta que me había desbordado a cabo de un mes, digamos, porque había perdido los papeles y con el tiempo vas reduciéndose. Con el tiempo empiezas a respirar antes de estallar y esto ya es un gran paso. Es como ir encontrando y al momento que ya eres capaz de respirar antes de estallar, pues ya a veces es un momento en el cual dices, oye, pues igual quiero entrar un poquito más en eso que me está pasando. Perdón, eso, o lo que estás diciendo, respirar, o Carlos te decía eso, pegarle puñetazos al saco, o lo que decíamos de eso, escucharme, si yo ahora me siento culpable o sigo teniendo esa rabia, buscarme un espacio, aunque sea cuando voy al aseo, y escucharme, y si tengo ganas de llorar o de lo que sea, poder expresarlo, porque si no, eso vamos acumulando tanto, que luego otra vez lo descargamos con el que viene y nos rasca. Entonces, el darnos esos espacios y ir descargando, que descarga no es gestionar, pero es ir sacando por lo menos un poco, porque claro, ahora estamos, precisamente es que me he terminado de aterrizar, que estamos en este momento de confinamiento. Entonces es como lo que normalmente hacemos para descargar, salir a hablar con una amiga o salir a tomar café o correr, ahora no lo tenemos. Al contrario, estamos todo el tiempo interaccionando con esas personas que nos están tocando la fibra. Entonces, por lo menos ir descargando esa tensión, escuchando lo que sentimos y ver lo que el cuerpo nos pide. A veces incluso escribir para poder sacar todo lo que tengamos ahí dentro. Es una forma de bajar la intensidad, como decía Carlos, mientras voy aprendiendo a gestionar. Gracias. Que cualquier cosa nos tienes aquí. Gracias. Muy bien. Marc, te preguntan en qué momento sabes que estás haciendo algo y no es por tratar de evitar algo más. Repito, ¿en qué momento sabes que estás haciendo algo y no es por tratar de evitar algo más? No lo sabes. La única cosa que puedes hacer es que cuando estás haciendo algo, no lo sabes si estás evitando algo, si no te haces la pregunta y la repites. Es como, ¿y ahora estoy evitando algo? ¿Qué estoy evitando? Solo lo sabrás si te haces la pregunta y a veces funciona hacerse la pregunta como un mantra, en el punto de decir, ¿y qué estoy evitando? Y si surge la respuesta, a veces es muy sorprendente la respuesta, pero es como hacerse la pregunta y dejar el espacio de que salga la respuesta. Solo lo sabrás si te haces la pregunta. De principio no lo sabrás. Es hacerse la pregunta y dejarse el espacio de ver qué pasa. Y a veces que alguien te haga la pregunta en el momento adecuado también. Vale. Adriana nos ha preguntado también cómo conectas con el miedo y creo que es interesante identificarlo identificarlo en el cuerpo. Tengo otra pregunta. ¿Cómo sabes que estás tocando agua fría? ¿Cómo conectar con el miedo? Metiéndote dentro. Es que no hay otra. Conectar con el miedo o conectar con una emoción no es algo que se pueda. ¿Cómo se hace? Hay que meterse dentro. ¿Cómo se conecta con el agua fría? Pues metiéndote dentro del agua y saber qué es agua fría. Porque cualquier otro pensamiento previo no va a servir de nada.
Las emociones, conectar con el miedo es meterse dentro y a veces vivir lo que tengas que vivir en el momento sabiendo que estás sintiendo miedo. Sabiendo y sintiendo que estás sintiendo el miedo. Sin huir de él. Yo recuerdo una época en que me iba a bailar. La chica que me conocía mucho me recomendó ir a bailar y solo le pedí algo. Le pedí que no me pidiera que yo viviera una cosa diferente de lo que estaba viviendo, porque ella me proponía ir a bailar porque estaba pasando una mala época y yo le dije, vale, vendré a bailar, pero vendré a bailar con mi miedo y con toda mi vulnerabilidad. Y eso era lo realmente, es meterse dentro y vivir la vida con lo que tienes, con lo que estás sintiendo. Y luego ya el miedo hablará, o se transformará, o se cambiará, o la medicina china habla de alquimización, vale, de acuerdo, lo que sea. Pero si no lo sientes y no lo vives, no te vas a meter dentro, va a ser una teoría. Por eso decía yo antes también la importancia de que este trabajo necesita un acompañamiento, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé que Carlos o otros instructores me decían, ¿no notas la sensación en el pecho? Y yo decía, no. O en la garganta. O sea, ellos eran capaces de percibir en mí sensaciones que yo no era consciente. Y eso se ha ido desarrollando a base del trabajo, de desbloquear cosas, porque a veces eso, nos hemos desconectado tanto de nosotros, estamos tan aquí, que incluso cuando dices, a ver, ¿cómo lo siento? ¿Cómo conecto? ¿No? Como dice Adriana, vale, ¿cómo contacto con el miedo? Siéntelo. Ya, pero es que no siento nada. Y para uno es real. Y a veces eso dices, es que no siento nada. Y ya bueno, decía, es imposible. Y Carlos, es imposible que no sientas nada. Pues no lo siento. Y no es que no lo sientas, sino que a veces lo llevas sintiendo tanto tiempo que no te das cuenta. Es como la tensión que acumulamos. A veces estás así y solo te das cuenta cuando te dicen relaja y dices, ostras, que estaba en tensión. Entonces es algo así. Yo de hecho, en la garganta siempre he tenido sensaciones, pero era como, no veía diferencia. Entonces me decían, no notas en la garganta, no. Ah, pues esto lo he sentido siempre. Algo así es. Entonces, ese acompañamiento que ellos o los que han pasado esa experiencia te acompañen a descubrir eso que tú no eres capaz de ver es muy, muy, muy importante. Por eso no valen las instrucciones, ¿no? Por eso es cómo contactas. Es que aunque te digamos los pasos o lo que te ha dicho Marc, siéntelo, pues es que no siento nada. Entonces a veces hace falta desbloquear para que llegues a sentir o ese acompañamiento, donde te sientes segura. A mí me pasaba al principio. Yo me quedaba sola, Carlos, no siento nada, porque te pones como a la defensiva, ¿no? Porque te proteges, porque como crees que no sabes gestionar, pues no siento nada. Y era por ponerme a hablar con él, ya estaba llorando. Es bonito, porque a veces cuando alguien te dice eso, ¿no? Es que no siento nada, y dices, perfecto, ¿cómo es esta nada que no estás sintiendo? Porque esta nada está muy llena. Es muy curioso, ¿no? Cuando alguien te dice eso, ¿no? Es que no noto nada, ya. ¿Cómo es tu nada? Porque tu nada seguro que está muy lleno de muchas cosas, ¿no? Y es como la nada de esperanza estaba llena de, pues mira, me están saltando las lágrimas, pero nada, yo no noto nada, pero me saltan las lágrimas, ¿no? Porque algo que igual no hemos comentado, pero que es importante, es que tenemos que irnos actualizando donde estamos. Por eso necesitamos saber ubicarnos. Necesitamos ubicarnos. Pues a la medida que vamos sintiendo nuestra actualización, es como si queremos un parche luego del programa. Hay que actualizar. Uno se actualiza, cada vez siente más, o sea, cada vez percibe más y cada vez se anticipa. O sea, no es que uno se anticipa, sino que el proceso de sentir, dejar el espacio y que surja algo más profundo, cada vez se hace más rápido en el tiempo. Es como que más rápido entras en,
y en esa sorpresa, ¿no?, que te genera el observar una emoción y darle un espacio. Muy bien. Y bueno, la última pregunta que tenemos, quiero recordaros antes de esta última pregunta que estas conferencias son, vamos a hacer 4 conferencias. La siguiente es el próximo martes 7 de abril a las 7, que lo digo un poco por lo que estabais hablando, que es transformando el miedo y la soledad en aliados. Os lo vengo a decir porque hemos hablado mucho del miedo y bueno, es interesante, os invito a que sigáis escuchando porque están enlazadas las 4 y son otros ponentes, ¿vale? Pero bueno, estaremos aquí también para que lo tengáis en cuenta. Y la última pregunta, lo que comentaba, ¿significa algo que cuando siento miedo, ansiedad, a mí lo que me provoca es solo de estómago y náuseas y ganas de vomitar? Repito, ¿significa algo que cuando siento miedo, ansiedad, a mí lo que me provoca es solo en el estómago y unas náuseas o ganas de vomitar? Algo seguro que significa. Es más, seguro que podemos ir a un libro que nos diga qué representa eso que tú estás diciendo. Pero la única verdad es que tú descubras qué significa de tu experiencia. Podemos hacer una teoría, podemos lanzarte algo, decirte por dónde, porque la experiencia nos dice que mucha gente cuando suele ser, vale, pero esto va después, es después. Primero, tu experiencia y si necesitas, no si necesitas, si te pasa eso y quieres encontrarle el hilo que lo está conectando, pues tómate tiempo para que pase eso o busca a alguien que te pueda conducir a encontrar ese hilo. Porque podríamos dar una respuesta que está escrita. Alguien ha escrito en algún libro que cuando en el estómago significa... Pero esta verdad solo es verdad si en tu experiencia es verdad. Algo muy importante que a veces nos olvidamos es que lo primero es la experiencia. Tu experiencia te va a decir qué significa eso. O sea, tu experiencia te va a llevar a tu reflexión. Y tu reflexión, al final, con el tiempo, va a llevar a tu aprendizaje. Pero el proceso tiene que ser ese. No puede ser previo. No puedes aprender antes de no tener experiencia. Las experiencias no se pueden heredar. Y no se pueden aprender experiencias de otros. Las únicas válidas son las propias. Por lo tanto, si quieres saber por dónde va esto, que seguro que tiene un hilo muy claro, tienes que atreverte a explorarlo. Por ti solo o con alguien que te acompañe, con el cual conectes, con el cual sientas que es alguien que respeta tu ritmo, respeta tu ubicación, respeta tu lenguaje. Esto es muy importante. No sé si te habrá servido, pero esta es mi respuesta. Muy bien. Bueno, pues con esto, a ver si no había nada más por aquí, que no me pierda. Sí, damos por terminada la conferencia de hoy. Me preguntan si es necesario volverse a inscribir en las otras conferencias. Sí, os mandaremos el enlace igualmente. Y bueno, en la próxima, os recuerdo el título, ¿no? El día 7 de abril, transformando el miedo y la soledad en aliados. Lo digo porque ha salido mucho el tema recurrente del miedo. Y bueno, hablarán 3 ponentes distintos, Miriam Segreyes, Laura García y Beatriz Cerezo, que son 3 compañeras más. Lo digo, os lo recomiendo. Respecto a lo que ha dicho Mar, una última cosita, ya con esto acabamos y bueno, insisto, agradecer vuestra asistencia. Muy importante que lo que ha querido, a modo muy resumido, es que tengamos en cuenta que no nos gusta generalizar. Evidentemente tenemos una estructura que generalizamos, por eso he dicho el miedo, o sea, la sensación del miedo, lo que sea, en el estómago. El estómago, si te vas en algún libro, te puede poner incapacidad de actuar,
pero no queremos verlo desde ahí. Individualmente a cada uno, que es lo que estaba transmitiendo, porque tú te puedes ir a cualquier libro, te puede poner cualquier cosa, pero ya estamos interpretando. Y no queremos eso, queremos individualizar. O sea, al fin y al cabo lo que ha explicado Mar es que individualicemos el proceso en cada uno. ¿Vale? Era matizar un poco, como ha dicho, no sé si te ha ayudado, pues era el matiz ese. ¿Vale? Me he permitido el No, me resistía. No, pero es un poco porque sepan que sí, que evidentemente hay cosas que están... esto es esto, pero es como ir muy de estadística. El 90% ocurre esto, pero si estás en el 10 que no, ¿qué hacemos? ¿Entendemos esto? No, sí. Muy bien, bueno, pues insisto, gracias a Vicenta, Marc y Esperanza y evidentemente a todos los asistentes. Está grabado, que me preguntan por aquí, ha quedado grabado, se os mandará, si no podéis poneros en contacto, bueno, es ahora Marta que os diga porque os ha puesto ahí secretaría y el WhatsApp, pues si queréis recibir la grabación o se va a colgar, eso Marta es la que lleva toda esa gestión. Gracias por vuestro tiempo, gracias a los ponentes evidentemente y espero veros el próximo día. Os recuerdo el día 7 de abril, transformar el miedo y la soledad en aliados. Un placer y bueno, un saludo a todos. Un abrazo muy grande. Carlos, me gustaría agradecer a toda la gente que me ha dado un poco de apoyo en el chat y, bueno, y a todos en general por escuchar. Gracias. Gracias a ti por compartirlo. Gracias a todos. Bueno, saludos. Nos vemos. Chao. Adiós. Adiós. Con el corazón. ¿Qué cojones? Adiós. Adiós.